¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y ponemos una pausa en las previas de las divisiones porque tenemos un podcast cortito para hablar de 3 contratos en específico. De la extensión de contrato de Jamal Adams con los Seahawks, de Darius Leonard con los Colts y también la reestructuración de Xavier Howard con los Miami Dolphins. Arrancamos de una vez porque tenemos mucha información hablando de el caso de Jamal Adams. Firmó 4 años, $70 millones, incluyendo 38 millones garantizados con los Seahawks. Un promedio anual de 17.5 millones que supera por bastante los 15.2 millones de Justin Simmons con los Denver Broncos. Este contrato que se veía venir por la simple y sencilla razón de que Seattle no tenía de otra. Después de haber pagado 2 primeras rondas, una tercera ronda, al safety Bradley McDougald por Jamal Adams y una cuarta ronda, era obvio que los Seahawks no iban a hacerlo por solamente 2 años de renta pagando 2 primeras rondas, ¿no? Entonces era más que obvio que Seattle iba a buscar extender su contrato. Las negociaciones fueron muy lentas, se trabaron durante varios días, pero al final de cuentas se dice que Seattle presentó esta oferta. No se movió de ahí, amenazó con etiquetarlo 2 años consecutivos terminando su último año de contrato y fue ahí que Jamal Adams decidió aceptar la oferta. Me imagino, mera especulación, estaba peleando más dinero garantizado porque recibe poco más del 50% de este contrato garantizado, o sea solamente 2 temporadas por $38 millones y las otras 2 temporadas por 32. Veremos más adelante, dicen los Seahawks. Con Adams tenemos a un safety que jugando cerca de la línea de golpeo es brutal, es excelente, es tal vez el mejor safety de la NFL en esa categoría. Desde que llegó a la NFL en 2017, Adams es tercero, solamente detrás de Budda Baker y de Landon Collins, deteniendo en el juego por tierra con 81 tacleos individual para detener en el juego por tierra tacleos claves en la jugada. Y eso sí, cuando hablamos de Adams yendo hacia el frente en el blitz buscando al quarterback rival, no hay nadie que se le acerque en toda la NFL. Adams tiene 78 presiones al pasador en las últimas 4 temporadas. Esos son 30 presiones más que cualquier otro cornerback o safety en la NFL en ese lapso de tiempo. Pero, y un grandísimo pero, si eres el mejor safety pagado de la NFL, tienes que cubrir. Y eso es justamente lo que no ha hecho muy bien Adams en su primer y de momento único año con los Seahawks. Su calificación, según Pro Football Focus, en cobertura del 1 al 100 la campaña pasada fue de 52.5, la más baja de su carrera en la NFL y de las peores que tenemos entre safeties titulares en la liga. Debe mejorar considerablemente en cobertura. A como yo lo comparo en su época con los Jets, en Nueva York cubría mucho más hombre a hombre, sobre todo alas cerradas. En ese sentido, hubo incluso varios partidos muy destacados en contra de Rob Gronkowski. Gronkowski, una versión bastante buena en ese momento con los New England Patriots. Así que puede cubrir sin ningún problema, el hombre a hombre de alas cerradas. Y también en Nueva York jugaba muchísima cobertura 2 como safety profundo, lo cual le permitía ver todo enfrente de él, reaccionar y atacar hacia adelante. Muy diferente de lo que hace en Seattle, que juegan muchísima cobertura 3, que juega muy cerca de la línea de golpeo como linebacker extra, a veces como linebacker adicional, pero en la línea de golpeo que va por el blitz, sin ninguna duda, que todo el mundo en el estadio y en su casa, en la transmisión, saben que va en el blitz. Entonces es muy diferente jugar desde esa posición en la que tienes que retroceder con toda la jugada, en la que tienes que estar jugando de espaldas al quarterback. Es muy diferente esa cobertura a estar jugando con todo enfrente de ti, reaccionar y atacar hacia adelante. En ese esquema era efectivo. Jamal Adams era respetable en cobertura y tenemos ahí calificaciones de PFF en cobertura de 89.6 en 2018 y 87.5 en 2019. Muy diferentes al 52.5 que les comentaba de cuál fue su calificación de cobertura en 2020. Creo yo que una mejor utilización
le debería dar mejores números en cobertura. Espero que Seattle tome en cuenta esto y en efecto lo utilice mejor para lo que es un safety completo por todo el campo, no solamente en el pass rush, no solamente como un safety de caja, porque si Seattle buscaba pass rush, hubiera buscado un pass rusher, no un safety. Es por eso que se critica tanto a Adams y también criticar lo que hizo Seattle pagando ese precio, que desde el día 1 dijimos, robaron a los Seahawks pagando 2 primeras, una tercera por una posición que no es tan valiosa en la defensiva como pudiera ser cornerback, pass rusher o linebacker, aparte de que no es el mejor en cobertura, pero optaron justamente por pagar eso para los Jets y como digo, no había de otra, era pagarle sí o sí a Jamal Adams. En mi opinión, siempre digo los datos, lo que pasa en el campo, lo que veo en las estadísticas, lo que veo en la cinta de juego y después digo mi opinión. Yo no hubiera hecho ni siquiera el cambio por Jamal Adams para empezar, mucho menos lo hubiera pagado. Pero Seattle encajonado de esta forma, claro que había que pagarle y creo que puede haber mejoría con Jamal Adams en 2021. Eso sí, me encantó esta gráfica que publicaron en Pro Football Focus en el que hablaban de estos jugadores que pagaron una cantidad fuerte de primeras rondas por ellos, adquiridos sin contrato nuevo y negociando ese contrato una vez que ya está en su nuevo equipo. Eso le da completamente la ventaja al jugador porque, por ejemplo, el caso de Seattle pagó 2 primeras a los Jets por Jamal Adams y llegó Adams sin contrato nuevo a Seattle. Jugó con su actual contrato y ahora sí firmó extensión de contrato. En ese sentido, el jugador tiene todas las cartas a favor, porque si ya pagaron por ti múltiples primeras rondas, claro que te puedes ir muy alto y tendrán que pagarte para poder retenerte y que no sea solamente una renta de 1 o 2 temporadas extremadamente caras. Tenemos entonces 4 ejemplos en este gráfico. Khalil Mack, que fue cambiado de Raiders a los Bears, y cuando firmó su nuevo contrato, su promedio anual superó por 23% el promedio anual que antes de él, su promedio era el mejor pagado de la NFL en su posición. 23% de mejora salarial. En el caso de Laremy Tunsil, tackle izquierdo cambiado de Dolphins a Texans sin contrato, después firma con Houston, un incremento de 22% en el promedio anual entre tackles ofensivos. Tenemos el caso de Jalen Ramsey, cambiado de los Jaguars a los Rams. Él tuvo un incremento en promedio anual del 16%. Se dan cuenta de las ventajas que tiene el jugador cuando es cambiado de esta forma. Y a Seattle no le salió tan caro comparado con el promedio anual de Justin Simmons, un incremento solamente del 14.75%.